Buenos días a todos. Básicamente la tarea que tengo es continuar lo de ayer. Empezamos con gliomas primarios, muchísimas cosas moleculares cambiando, lo de hoy es mucho más aplicado. Temas como metástasis cerebrales, radiocirugía en columna van a ser tratados por otros expositores. Me voy a concentrar en terminar radionecrosis, el manejo y patologías benignas hasta donde el tiempo nos permite. Consultan. Queremos hablar del manejo de la radionecrosis, entenderlo y poder manejarlo en nuestros pacientes. Y luego hablaremos de meningiomas, schwannomas vestibulares y adenomas fibulares. Tema 1, radionecrosis. Lo vemos con frecuencia. Si seguimos los pacientes suficiente tiempo o suficiente intensidad, lo vamos a encontrar en los que han recibido más dosis a más volumen del cerebro. Este es simplemente un ejemplo mostrando no hay después de radiocirugía, después de un año no hay tumor residual. Sin embargo, la lesión que se observa a los 2 años es por el efecto de la radiocirugía, no recurrencia del tumor. ¿Qué tan pronto sucede? Puede ser 3, 6 a 12 meses, pero puede tomar a veces años y por eso la vigilancia al tiempo es importante. ¿Qué tan importante es la dosis que recibe, el volumen del cerebro que recibe todo ese Gray? Es súper importante. Entre más alta, hay más probabilidad de que aparezca la radionecrosis. Aquí son unos de los límites que tenemos para órganos. Es súper importante mantener esto cuando estamos haciendo las planeaciones. Estos son los más ampliamente aceptados. Importante obviamente cóclea cuando hablamos de schwannomas vestibulares y para todas las otras patologías, obviamente el aparato óptico con nervio óptico, el quiasma, el tallo cerebral y la médula espinal. Que es importante saber que cuando no podemos hacer radiocirugía de una sola fracción, tenemos la opción de fraccionar radiocirugía para lograr mantener esos órganos a riesgo por debajo de los límites que ellos toleran. Las resonancias, las diferentes secuencias que podemos utilizar son muy importantes para definir si es una recurrencia, si es una recidiva, si es un cambio de radioterapia, si es radionecrosis, y solamente el tiempo y utilizar toda la información de los colegas de radiología nos permite llegar a sus conclusiones. Los PET, estamos en los últimos años utilizándolo más, especialmente con meningiomas. El que preferimos en la institución es el gadolinium dotatate. Nos permite ver regiones que están envueltas con meningioma que la resonancia no nos permite ver. Entonces utilizamos las dos al momento de planear a esos pacientes. Y obviamente la tomografía también para mirar el compromiso óseo. ¿Cómo lo tratamos? Si no tiene síntomas, los observamos. Si es simplemente un hallazgo de imágenes de resonancia, no hay necesidad de tratarlo, simplemente, obviamente, ponemos más atención y hacemos el seguimiento con más diligencia. El primer medicamento que empezamos casi todos nosotros son los esteroides. Empezamos dosis medias y hacemos un taper relativamente prolongado para permitirle todo ese proceso inflamatorio disminuir. Si los síntomas desaparecen y podemos descontinuar completamente los esteroides, la dexametasona es suficiente. A veces no sucede, los pacientes empiezan a tener las complicaciones de las toxicidades de la dexametasona. Ahí utilizamos bevacizumab, entonces utilizamos a los colegas de oncología médica. Vitamina E y pentoxifilina, muy usado, no hay buena evidencia, igual le damos una oportunidad en algunos pacientes. Lo mismo para cámara hiperbárica de oxígeno. Algunos dicen que funciona, la literatura no lo soporta, también lo dejamos como una segunda, tercera línea. Anticoagulación es un poco más controversial, pero yo sé que hay instituciones y hay países en los que lo usan. Y siempre tenemos la opción de, si todo falla de tratamiento médico, el paciente continúa siendo muy sintomático, craniectomía con resección, si es viable, es una opción. Nosotros también estamos haciendo, con la colaboración de los colegas de neurocirugía, láser thermocoagulation, que es el LIT. La hacemos ya por resonancia, permite saber la temperatura de la sonda
y es bastante preciso. No es tan preciso como lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en radioterapia, pero está aprobado por la FDA y lo usamos para esos pacientes seleccionados. Se llega a temperaturas de 42 grados respetando la penumbra para que la parte sana del cerebro no sea afectada. Conclusiones, muy importante, hay que tener el ojo muy abierto. Si los pacientes tienen síntomas, hay que repetir la resonancia y determinar, ¿es la recurrencia o es el tratamiento el que está ocasionando los síntomas? Y colaborar con nuestros colegas de las otras especialidades. Cambiemos segundo tema, meningiomas. Meningiomas son benignos, pero todos los que hemos revisado la literatura, los de grado 2, grado 3, parcialmente resectados, el pronóstico no es muy bueno, afecta su longevidad y es una patología en la que nosotros podemos participar y debemos colaborar. ¿Cómo se presentan con la resonancia? Son extraxiales, basados en la dura madre, baja intensidad en T1, pero son hiperintensos en T2, como estamos viendo en esta imagen. Usualmente tienen esa, no sé si esto nos va a permitir, sí, la cola que observamos en los meningiomas, muy característico de ellos. Algunos tienen calcificación, los que son grado 2, grado 3 y otras cosas que podemos observar en tomografía más que en resonancia. Importantísimo, lo más importante del manejo de los meningiomas es la resección, y no es cualquier resección, sino adherirse a tratar de hacer por lo menos un Simpson grado 1 o grado 2. No hay necesidad de hacer un Simpson grado 0. El costo-beneficio de esto no es favorable, o sea, no hay necesidad de hacer cirugías muy extensas como son la grado 0, pero la grado 1 es la meta terapéutica. ¿Por qué? Como lo vemos acá, son los que tienen menos tasa de recurrencia, menos del 9%. Para volver las cosas un poco más complicadas, a lo que siempre habíamos hablado, grado 1, grado 2, grado 3, parcialmente resecado, parcialmente o completamente resecado, ahora tenemos más características, algunas ya moleculares, que nos permiten también asignar grado. Sigue siendo en el grado 2, si hay invasión del cerebro, ya califica para grado 2 sin importar el número de figuras mitóticas y las otras características. Y también si los tumores tienen mutaciones en TERT, en el promotor de TERT, o CDKN2A, también se les puede asignar anaplásico o grado 3. Es nuevo, no está utilizado universalmente en todas las instituciones, pero vemos en los últimos 2 años muchísimas están participando en eso. Muchos de estos exámenes no se hacen en los laboratorios clínicos, tengo que enviarlos a laboratorios especializados o en instituciones académicas o laboratorios clínicos especializados en este tipo de... Pero vale la pena hacerlo para poder asignar toda la clasificación molecular junto con la patológica para tratar a los pacientes. Se les asignan 3 grupos: bajo, intermedio y riesgo alto, y se tiene en cuenta la ubicación y se hace una integración con la morfología, con la patología convencional. Y eso es lo que nos permite hacer toda la modelación que básicamente permitió el cambio de la Organización Mundial de la Salud en la clasificación de los meningiomas. Importante esta figura, resaltar que vemos que el grado integrado, molecular y histopatológico, tiene muchísimo impacto en el riesgo de recaída, y también la resección total versus una resección parcial. El volumen es significativo, pero no tanto, y obviamente los pacientes que tienen recurrencia tienen muchísimo más riesgo para un desenlace negativo. ¿Cómo se comportan los pacientes en el tiempo? Si comparamos los riesgos bajo, medio y alto, a los 5 años tenemos alrededor de 20%, 60% y casi 90%, y en el tiempo esas diferencias se hacen más significativas. Y hacemos básicamente una sumatoria de todos los factores clínicos del grado 1, 2 y 3 que estamos acostumbrados a ver, los factores moleculares y la presencia de estos factores citogenéticos, alteraciones cromosómicas, y nos da un puntaje total y le asignamos los 3 grupos, y son los que tienen mejor predictibilidad para los desenlaces de estos pacientes. O sea, sí es una mejora bastante significativa en la clasificación de sus pacientes. Los 4 grupos tienen esta diferencia en desenlaces como recurrencia libre de la supervivencia libre de recurrencia, que es uno de los
mejores puntos clínicos para seguir, porque eso, como estamos hablando de la inmunidad, no es la supervivencia global. Inclusive para los que tienen la integración molecular y la integración de la clásica del grado histopatológico, los que tienen grado 1 integrado, básicamente en este estudio no tuvieron recurrencia, para darle énfasis a lo importante que es esta adición de factores moleculares e integración con histopatología. Un nomograma puede ser útil en los pacientes particulares que tengamos. Y cuando podemos utilizar radioterapia, aquí están las 4 indicaciones que son relativamente aceptadas de una manera universal en la mayoría de centros. Entonces, revisémoslas brevemente. Si tenemos un meningioma atípico grado 2, parcialmente resecado, parcialmente la cirugía, los anaplásicos sin importar de la extensión o la resección, son los grado 3, los típicos grado 3, los atípicos grado 2 con resección total. Ensayo clínico sigue siendo la predilección si es disponible, y si no, individualizar la decisión de tratar o observar con los pacientes. Muchos de ellos los terminamos observando cuando no los ponemos en ensayos clínicos. Y si hay recurrencia, sea grado 1, grado 2, una recurrencia, es un momento apropiado para pensar en radioterapia. Un estudio que esperemos que nos permita identificar toda la diferencia entre edad IMRT o protones en dosis de 59.4 Gray, comparado con observación en los totalmente resectados grado 2. Esperemos los resultados de eso en años por venir. ¿Cómo pensamos en las dosis de radioterapia? Este es uno de los modelos. Al final si nos da tiempo, les presentaré lo que mi institución hace como punto de comparación, pero esto es perfectamente válido para práctica en la mayoría de centros. 50 Gray a 54 para grado 1, de 54 a 59.4 para grado 2, o 60 a 63 Grays en grado 3. Como pueden ver acá, los márgenes son muy diferentes de acuerdo al grado, de 1 centímetro hasta 3 centímetros dependiendo de su grado. Esto para hacer énfasis que la radiocirugía tiene un papel más importante, por lo menos en este organigrama de manejo, para los grado 1 que no tuvieron una resección total. En esos, cuando son volúmenes limitados, enfermedad relativamente pequeña, ahí es donde pensamos en radiocirugía. ¿Cómo lo podemos utilizar? Tanto en el escenario primario o cuando hay recurrencia. ¿Qué dosis? De 12 a 15 Gray en una fracción, y obviamente es un fraccionamiento muchísimo más fácil para los pacientes tolerar, porque es una sola fracción. Muy buen control local, y hay riesgo obviamente de edema y manejo de esteroides, como sabemos. La radiocirugía tiene muy buen desenlace. ¿Cómo seleccionamos pacientes? Yo creo que tener un punto de corte de unos 3.5 centímetros o menor son buenos para este tipo de terapias. Cuando superamos este límite empezamos a ver mucho más radionecrosis, muchas más complicaciones, y no son tan buenos candidatos. O volumen, o ambos, ¿cierto? Esos son los límites de volumen que sugieren algunos autores. No hay manera de comparar radiocirugía con cirugía, entonces es básicamente la decisión del paciente y los recursos que hay disponibles para ellos. Los de seno cavernoso son muy difíciles para los cirujanos hacer resecciones completas, y ahí cuando hacemos radiocirugía sola, los desenlaces comparados con ayudancia después de cirugía son muy similares. Importante saber que el precio que se paga con radioterapia comparado con cirugía es la parte neurocognitiva y la calidad de vida de los pacientes, y por eso hay que tener buenos criterios para seleccionar los pacientes. ¿Cómo se simulan? En supino, cabeza neutra, brazos bajos, y cualquiera de esos 3 sistemas para inmovilización son apropiados. Muchísimos utilizan máscaras termoplásticas. Los centros que tengan ciertos dispositivos como Gamma Knife pueden utilizar frame. Importante tener la resonancia, es vital hacer una buena fusión, y el diámetro de los cortes entre 1 y 1.5 centímetros, que son menores de lo que hacemos para muchas de las patologías como holocraneana y otras indicaciones.
y tener una tomografía, perdón, una resonancia con secuencias T1 y T1 post-contraste. ¿Qué márgenes se le dan? De 0 a 2 dependiendo de la plataforma que se use. En Gamma Knife o con Frame se puede 0, con Linac Base 1 o 2 milímetros de acuerdo al equipo de físicos que tengamos evaluando nuestra tecnología. Acá son la comparación de diferentes patologías y las consideraciones que tenemos para la resonancia y la tomografía. Hay blancos moleculares que son muy llamativos como para ayudar a esos pacientes a sobrevivir más y que tengan menos recurrencia. Algunos de ellos estamos familiarizados con ellos, como el bevacizumab, también hay paloxiflozin, everolimus. Los inhibidores de CDK prometen, y sobre todo cuando son combinados con radioterapia, como en esta gráfica punteada en azul. Hay tendencia a mejorar la supervivencia global para los pacientes postoperatorios, o sea, en adyuvancia, para los que tengan criterios que son no favorables. Y ahí es donde viene toda la clasificación molecular que hemos discutido. ¿Qué concluimos? Que hay un cambio en la manera en que se clasifican porque tiene implicaciones terapéuticas. No ha cambiado mucho los volúmenes o las dosis de radioterapia para nosotros, pero sí qué pacientes se les ofrece radioterapia. Entonces vale la pena la revisión. Todo esto nos va a permitir tomar mejores decisiones y seleccionar mejor los pacientes. Hay que continuar buscando otras estrategias terapéuticas como medicamentos para ayudar al desenlace de estos pacientes. Cambiamos al tercer tema, schwannomas. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, ¿cómo vamos? Schwannomas. Tenemos, obviamente, la ubicación y el tamaño es lo clave. Observaciones válidas para los pacientes que no es muy grande, no tienen síntomas y pueden ser seguidos en el tiempo. Es apropiado porque es benigno y el crecimiento es muy lento. Resección quirúrgica es una opción. Radiocirugía es una opción para los pequeños en ciertas ubicaciones, y si no, tenemos la radioterapia fraccionada. Es una buena indicación para radiocirugía. Obviamente tenemos que mirar, y esto se ha examinado muchísimo, la mayoría retrospectivo, pero cuál es la dosis mínima con la cual podemos tener buen control, dado que es una patología benigna, y podemos ir tan bajo hasta 12 Gray para tener todavía un buen control local. ¿Cuál es la incidencia de toxicidad? Que es lo importante, ¿no? Estamos hablando de una entidad que puede causar sordera, no queremos inducir la sordera con nuestro tratamiento, pero también estamos ahorrando las toxicidades de las cirugías. Nuestras incidencias de disfunción del nervio craneano facial es muchísimo inferior de las series quirúrgicas. Aportamos eso comparado con ellos. Pero la disfunción de trigémino puede existir, también es menor que la que pasa con las cirugías. La preservación de audiciones es bastante significativa. Entonces, como balancear los riesgos-beneficios en esos pacientes. Controles locales por encima del 95%, parálisis faciales, si se conservan dosis menos de 14 Gray es menos de 1%, y estas son las tasas de preservación de la audición de acuerdo a la ubicación. Ahí es la ubicación donde importa si ofrecemos o no radiocirugía en esos pacientes. Si es intracranicular, podemos preservar más la audición comparado con los pacientes que tienen más de 1 centímetro cerca del ángulo cerebropontino. Siguiente tema, adenomas pituitarios. Si son residuales o recurrentes, no funcionales, se les puede disminuir el riesgo para que tengan progresión. Los tumores residuales de adenomas pituitarios poseen otra indicación para radiocirugía, o residuales que sean secretantes. Al final del día, los últimos 10-15 años, la mayoría de centros han ido migrando a el manejo primordial es cirugía, cirugía, cirugía. Solo en casos seleccionados lo hacemos como adyuvancia, pero es una patología netamente quirúrgica. Cada vez tenemos menos papel en el manejo de ella. Sin embargo, lo podemos hacer en casos donde haya suficiente distancia entre el aparato óptico y el adenoma pituitario, si está creciendo. Si no está creciendo, no hay síntomas, no hay necesidad de tratarlo. Si hay suficiente espacio, más de 2 milímetros, ojalá, 3 milímetros es ideal, pero cuando es menos de 1 milímetro es demasiado riesgoso y el riesgo de daño al aparato óptico es mucho mayor que el del éxito terapéutico. Cuando no podemos hacer radiocirugía, la radioterapia convencional es lo indicado, sin importar la plataforma de radiocirugía que tengamos. ¿Qué dosis recomendamos? 16 Gray
Para los no funcionales y los que secretan hormonas, de 20 a 25. Un buen control local, diferentes series, los que producen hormonas obviamente hay que dar dosis más altas, y tendemos entonces a pensar ya más en fraccionamiento para ellos. Ellos requieren dosis de 20 a 25, hay muy buen control local y tenemos riesgo de todas maneras de hipopituitarismo, que no sabemos si es por crecimiento de adenoma o es por la radioterapia, pero lo vemos si lo seguimos observando en el tiempo. Noten que esto es a 5 años, la incidencia aproximadamente es 70%, pero continúa cuando llegamos al año 7. Toxicidades tardías, las observamos con nuestro tratamiento, están listadas acá. Conclusiones, es una opción terapéutica, lo podemos mirar, casos seleccionados, manejo multidisciplinario. En mi centro, cuando tenemos el privilegio de tener diferentes plataformas, tratamos de utilizar la que nos permita tratar mejor sin dañar tanto tejido sano. Y usualmente terminemos gravitando hacia el Gamma Knife, que nos permite dar de GTB a PTB una expansión de 0 para muchos de los pacientes. Aquí están listados las patologías que hablamos hoy y unas cuantas más para los detalles de manejo de acuerdo a mi institución. Y simplemente resaltar que es muy importante tener disciplina para respetar los órganos a riesgo cuando hacemos estos planes de radiocirugía, dependiendo de la ubicación y dependiendo de la probabilidad del tumor, del control tumoral, comparado con la probabilidad de causar toxicidades en patologías benignas, es muchísimo más importante. La tasa riesgo-beneficio o terapéutica tiene que ser muchísimo más valorada.